Crema. Más que informar. Pasando a noticias relevantes, le informo que la radio convencional, así como usted la conoce, ya tiene sus días contados. La tecnología cada vez aporta más elementos a nuestra vida cotidiana a través del Internet en materia de comunicación. Más que noticias. De esta manera le damos la bienvenida al Internet y redes sociales de información consideradas como el quinto poder. CNTP Radio. Muy buenos días, queridos cibernautas. Estamos desde la cabina de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, CNTP Radio. El día de hoy estaremos realizando lo que es un programa sobre lo que es la historia del sindicalismo panameño. Resaltaremos distintas épocas, ¿no? Cuando se daba, que se perseguía a los dirigentes sindicales y tendrían que cobrar sus cuotas, ¿no? De manera disimulada, con rifa y estas otras cosas. Y cuando se da el cambio, ¿no? La importancia de lo que fue el Código de Trabajo y los beneficios que trae esto para el movimiento sindical, sobre todo para los trabajadores y sus familias. Contamos hoy con la grata presencia de la compañera Griselda Valencia. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Compañero Bernardo Tomás. Muy buenos días. Compañero Mauro Murillo. Gracias, buenos días. Y en los controles está el compañero Maloy Ruiz, quien les habla, Osvaldo Carranza. Compañeros, como decía en lo que era la introducción del tema, poco a poco, ¿no? Y con bastante, por decirlo así, persistencia, los trabajadores, en ese entonces los dirigentes de ese entonces, don Mauro, se la ingeniaban para organizarse y para poder hacer frente a las injusticias que se daban en su momento. Se tenía claro de que unidos, organizados, era que podían lograr algo, cosa que individualmente nunca lo iban a lograr. Y también de que, como lo planteábamos, por lo menos las cuotas sindicales y esas cosas había que estar recolectándolas en rifa o en tardes criollas y cosas de manera disimulada, ya que se era perseguido en ese entonces, don Mauro. Sí, como nos va, buenos días a todos y a todas. Realmente hablar de la historia del movimiento sindical es como hablar, comparando la lucha de los cristianos cuando tiempo del cristianismo para imponerse contra el imperio romano, perseguido, porque es una lucha de justicia contra la opresión. El sindicalismo surge producto de la opresión en la revolución industrial. Con la revolución industrial aparece el modelo de explotación. El trabajador en ese tiempo no había ningún tipo de leyes, ni normas, ni códigos, ni reglamentos, ni convenciones colectivas, ni justicia social. Ese concepto de justicia social era una quimera. La misma situación de explotación y de abuso que el propio sistema de trabajo que trae la revolución industrial crea que el ser humano luche por oponerse, porque el ser humano por naturaleza lucha contra toda forma de explotación y opresión. El ser humano existe para ser libre, no para ser oprimido. Por eso pudo abolir la esclavitud, por eso los pueblos pudieron superarse y crear sus propios civilizaciones con sus propias estructuras, crearon sus propias organizaciones. Bueno, el movimiento obrero, la clase obrera como tal, como clase, surge con la revolución industrial, porque antes de la revolución industrial no había clase obrera, no había clase trabajadora asalariada. Eso surge con la revolución industrial, que crea las fábricas y las máquinas. Entonces ahí es cuando el trabajador pierde su medio de producción, ¿no? Y tuvo que entonces vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. Esa necesidad de subsistir es la que es el capitalismo, el empresario nuevo que surge, se aprovecha. Y producto de esa mala situación que vivían los trabajadores, donde no había normas de seguridad de ningún tipo, ni de condiciones
óptima para el trabajador, lleva a una explosión social en las fábricas, porque primero existió la explosión social, la huelga, y después vinieron los sindicatos. Si el trabajador descubre que tiene fuerza para luchar, entonces piensa que organizado sería más fuerte. O sea, ya se organiza, aparecen los sindicatos. O sea, que primero fue la huelga y después los sindicatos. Aparecen los sindicatos y comienza la lucha entonces de los trabajadores ya en forma organizada a demandar mejores condiciones de trabajo, de seguridad, tanto económica, etcétera. Esa lucha de la revolución industrial hasta siglo XX trae como consecuencia logros de la clase obrera, como son el derecho a organizarse como en sindicatos. El sindicalismo, primero no era sindicato, eran uniones, asociaciones. Después aparece el concepto sindicato. El concepto sindicato es un término que viene del vocablo griego. El vocablo griego que significa sindi, significa con, y cates, justicia, con justicia. O sea, puede haber sindicatos no solamente de los trabajadores, puede haber sindicatos de campesinos, de comunidades, de gremios, etcétera, de panaderos, etcétera, para luchar por sus intereses y hacer justicia ante el abuso. De manera tal de que el concepto sindicato entonces se convierte en una institución universal de los trabajadores frente al patrono, frente a las empresas, frente al capital. Esa lucha de los sindicatos en el siglo XX logra que tengamos entonces convenios colectivos, ¿verdad?, para mejorar las condiciones socioeconómicas de los trabajadores, logra crear las condiciones de seguridad social, las normas de seguridad, aparecen las leyes laborales, las jornadas de trabajo, etcétera, etcétera, que hoy en día los trabajadores del siglo XXI disfrutan a plenitud, pero no conocen el origen, cuánto sacrificio costó eso. De manera tal de que todas esas luchas trascienden de Europa, pues todo eso se da en Europa, trasciende a América Latina. En América Latina, pues nuestro país, para no echarte largo el cuento, llega a Panamá el sindicalismo muchos años después, pero llega, y aquí el país que estaba en un estado saliendo de su estado colonial, supeditado a la Gran Colombia, comienza a florecer, ¿verdad? Y comienzan a organizar. No habían grandes empresas, aquí habían pequeñas artesanos. No, aquí había sindicatos de sastre, por ejemplo, o sea, había sindicatos de carretilleros, ¿no?, de automedontes. No habían grandes sindicatos como hoy en día, pero era el estado embrionario de lucha por lograr mejores condiciones. Entonces, el sindicalismo, diferentes gobiernos daron prohombres que estudiaron, abogados, sabían que habían códigos en otros lados, y aquí se crea un código que no fue hecho por los sindicatos ni los trabajadores, fue un código que hace el sector empresarial con los gobiernos, que era la misma gente, tanto gobierno como empresarios, la misma gente, hacen un código para limitar, porque ojo, los códigos no se hacen porque los trabajadores los piden, los códigos lo hacen los empresarios para regular la acción de los trabajadores y de la sociedad. Entonces, se hace un código conocido como el Código del año 47, el Código del 47 dice que le daba ciertas prerrogativas de acuerdo a lo que pasaba en el mundo de derecho a los trabajadores, su jornada de trabajo, sus condiciones de trabajo, pero limitaba la organización sindical, limitaba los convenios colectivos, limitaba el fuero sindical. O sea, el fuero sindical no existía. No, ni la obligación de contar las cuotas tampoco. Entonces, ese código del 47 hasta el año 72, que es que aparece el código que crea el general Torrijos con los trabajadores. Este código sí lo hicieron los trabajadores con el general Torrijos. Aquí no participaron los empresarios. Ellos no participaron porque ellos querían el de 47, pero como estábamos en una etapa revolucionaria de cambio social y político, y la revolución buscó el respaldo de los trabajadores para hacer los cambios que tenía que hacer, y como producto pues había que darle condiciones, herramientas jurídicas a los trabajadores. Entonces se hace un código moderno, que cuando el Código del 72 surgió, era el código más moderno y más avanzado de América Latina, porque era una copia del código de la Ley Federal del Trabajo de México. Inclusive, tú buscas el código, tiene términos parecidos a la Ley Federal de México, ¿no? Entonces, pero era lo más avanzado, porque acuérdate que el México México se independiza primero que la revolución bolchevique.
Entonces tenía grandes avanzadas de logro. Entonces, el Código del 72 recoge todos esos logros positivos, le crea el fuero sindical a los trabajadores, el descuento de la cuota obligatoria, porque los trabajadores si no tienen ingresos, pues se debilita el sindicato. Entonces, le da herramientas a la educación, el 160 que permite a los trabajadores sacarlo con licencia remunerada para que vaya a capacitarse sindicalmente. Entonces, con ese código y se crea la obligatoriedad de negociar convenio colectivo al empleador, ¿no? Y le da herramientas a los trabajadores para obligar lo que es la huelga. Y se crea un debido proceso para la negociación. El descuento de la cuota obligatoria fortalece a los trabajadores organizados, y porque antes de eso, uno para cobrar la cuota que tú preguntabas, para cobrar la cuota, había que ir con los trabajadores con ellos a cambiar cheques. A los bares, por ejemplo, los cheques que me dan en los bares. Había que iba a cambiar en los bares los cheques y cobrar con ellos en un cuaderno y llevar registro financiero. Había que hacer actividades financieras, rifas, nightathon. En aquel tiempo se hacían mucho los nightathon para recoger fondos, se hacían tardes criollas, ¿verdad? Paseos, todo eso para recoger fondos del sindicato. El Código del 72 permite entonces a los sindicatos gozar de una salud financiera mejor, para hacer mejores condiciones. Cuando se crea el Código del 72, del año 47 al año 72, 25 años habían pasado. Bueno, se habían negociado nada más 25 convenciones colectivas, o sea, como una por año. Desde el año 72 hasta el año 85, que fue una estadística que nosotros hicimos, en el año 94, cuando después de la invasión, se habían negociado más de 2.500 convenciones colectivas. O sea, el nuevo código le da fortaleza a los sindicatos en la negociación colectiva porque obliga al empleador y le da fuero de negociación al sindicato. Entonces, eso definitivamente crea una nueva de porvenir a los trabajadores organizados, ¿verdad? Un nuevo auge, coge fuerza el movimiento sindical. Con el Código 72 se fortalece enormemente y es un código que los trabajadores defienden a capa y espada, porque ha habido intentos de abolirlo, de deformarlo, de eliminarles la fortaleza que la ley da a los trabajadores, y por eso los trabajadores, cada vez ha habido intentos de anular las fuerzas que le da el Código al movimiento sindical. Ha habido grandes movimientos sociales aquí en Panamá. Como no, licenciado Tomás, interesante, ¿no? El cambio que se da cuando entra a regir entonces el nuevo código de 1972 en lo que es sobre los convenios colectivos. Bueno, pero en primer lugar permíteme saludar como buena esta iniciativa de inaugurar este espacio semanal en donde vamos a tratar temas históricos del movimiento sindical. Felicitarte también por esta primera iniciativa, antes del y después del Código del 72. Pero quiero comenzar esto diciendo retomando algo que Mauro ha dicho fundamental. El primer código que conoce este país es producto precisamente de los empresarios en función de gobierno y en función particular para limitar el proceso de crecimiento del movimiento sindical, porque eso era... recordémonos que ese código nace después de la Segunda Guerra Mundial en la efervescencia de la lucha antifascista que creó unidades, que generó dinámica. Entonces en el país había surgido ya la primera central de trabajadores, que fue la Federación Sindical, que lo que hizo fue aglutinar a sindicatos que estaban dispersos. Entonces le empieza a dar coherencia al movimiento sindical. Entonces, frente a ese proceso de coherencia, de avance, de empuje, entonces la patronal siente la necesidad de ponerle freno. Porque inclusive en el año 46 hay una explosión social que barre con el régimen. Se da la nueva constitución, se da la constitución del proceso constitucional del 46 con una acción del movimiento popular. Entonces, como respuesta, la patronal dice, espérate, hagamos un código, no invitemos, y que nos va a permitir a nosotros poner contención a eso. ¿Bien? No es lo que pasa en el 72. En el 72 pasa todo lo contrario.
las fuerzas sociales que manipularon el Estado panameño en los primeros 65 años de nuestra vida son desplazadas del poder por un golpe militar, que podemos hablar de eso otro, ¿no? Pero ese proceso dinámico de revolución de la sociedad panameña dice, espérate, yo tengo que construir nuevas alianzas, y se plantea entonces crear una alianza, no una alianza estratégica para construir un Estado de obreros, sino para reformar las cosas que en el país ya no daban más. Entonces esa alianza se establece con el movimiento obrero y fundamentalmente con el movimiento sindical, ¿ya? Porque hablar de repente de movimiento obrero es muy amplio, pero con los sindicatos, y con los sindicatos que entendían que estábamos aquí para aportar al desarrollo del país. Entonces ese código, el código del 72, entonces su gestación tiene otro carácter. Nos convocan quienes controlan el Estado que habían desplazado a la vieja oligarquía, a la clase dominante, a la oligarquía del poder político, y de alguna manera entienden que hay que hacer un esfuerzo para incidir en el poder económico y transformar en lo social al país. Entonces la revolución del 68, que es integral desde ese punto de vista, convoca al movimiento sindical. Bien, entonces los trabajadores aportan, y fíjate, los aportes no son a veces cometemos ese error, no son únicamente viendo cómo defender el movimiento sindical, sino cómo defender el proceso productivo, hacerlo más eficiente, porque eso ha permitido el Código del 72. Lo que la gran bonanza económica que vive este país es precisamente porque en la regulación de las relaciones de trabajo, en el respeto y en la libertad que el Código promueve, el Código del 72, ha permitido que la dinámica económica del país se haya revolucionado 5 o 6 veces, porque Mauro hablaba de que en más o menos 20 años el número de convenciones colectivas se multiplicó por 1000 veces, ¿no? Porque eso es lo que estamos hablando, de 25 a 2000, se multiplicó por 1000 veces, pero también el proceso de producción de bienes, de consumo, de servicios en este país se revolucionó por lo menos por 500 veces. Claro. Entonces eso ha sido una de las cosas que el código, ya no solamente para los trabajadores, sí, se garantizaron libertades, respeto al movimiento, una mayor comprensión, por ejemplo, de fueros como el de maternidad, que permite proteger el trabajo femenino, pero también permite proteger a la familia, a la descendencia, cosas que no se respetaban con ese. Entonces el código ha permitido eso, y ha permitido que los sindicatos estemos vigilantes, podamos entrar. Hoy ya nadie discute que a la hora de hacer los grandes foros de conversación sobre hacia dónde debe ir el país, tienen que invitar al movimiento sindical. Obviamente nos invitan a muchos lugares y muchos de los empresarios tuercen la cara, miran para otro lado, quisiera que no está, pero es una realidad ya, que no pueden pasar por alto. Entonces esos son parte de lo que yo diría, para complementar a lo que ha dicho Mauro, las aportaciones del proceso de codificación del 72 y del desarrollo de esa dinámica codificadora, ¿no? Sí, licenciada Valencia, como bien decía Tomás, ¿no? Al incrementarse, ¿no?, el número de convenios colectivos, ayuda esto entonces también al desarrollo del país, si le estamos entendiendo, Lice. Bueno, mira, yo te agradezco porque me invites aquí, y es muy enriquecedora esta dinámica que estás haciendo, porque son temas que se deben de hablar, porque hay muchos compañeros, por lo menos yo, no viví esa época de antes del 72, y sí he vivido, no tanto la del 72, porque todavía no me desarrollaba en lo que era el movimiento sindical, ni tenía idea todavía sobre eso, estaba todavía en la escuela. Pero cuando ya me inicié en el movimiento... ¿Usted entró en la escuela en la década del 80? No, yo entré al movimiento sindical en la década del 90. Ya no, yo vine... Escuela, digo, en la escuela, sí, estaba en la escuela, no todavía. Pude aprender sobre lo que era el movimiento sindical, el tema del código de trabajo, cómo se inició, ahora que lo está diciendo Mauro aquí, y
sobre todo cuando hemos estudiado aquí en la Central Nacional de Trabajadores, de cómo se inicia el movimiento, de todo lo que tenía que hacer antes el movimiento sindical y la sociedad en general para recoger las cuotas, que todo era clandestino. Y pienso que en ese instante se le daba como más valor, ¿no? Cuando tú recoges algo que tienes que hacerlo por voluntad propia. En el 72, como dijo Mauro hace un momento, se hace ya se legaliza, y por ahí es donde han venido los empresarios que siempre han querido, cada vez que hay un cambio de gobierno no favorable al movimiento sindical, quieren estrangular a los sindicatos a través de eliminar lo que es la cuota sindical, ¿no? Para desestabilizar, para desmejorar o liquidar al movimiento sindical. Entonces ese código de trabajo, nosotros como organización se lo tenemos que decir a los compañeros cómo se inició el movimiento sindical, cuáles fueron las luchas que hicieron los primeros pioneros en el movimiento sindical, y lo que nosotros como actualmente estamos llevando el sindicato. Eso es lo que digo, que nos hace falta decirle a las bases cómo se llegó, cómo se hizo para poder llegar hasta lo que tenemos en el momento, ¿no? Para que ellos valoricen, porque piensan que todo se lo regala a la empresa, pero no se han dado cuenta que es a través de la lucha que hemos hecho el movimiento sindical, sobre todo los primeros que iniciaron en esto, y lo que estamos en la organización no es a través de los convenios colectivos, que por el Código de Trabajo se nos garantizó poder sentar a la parte empresarial con el movimiento sindical para poder quitarle algo que nosotros los trabajadores le hemos proyectado, porque le estamos vendiendo la fuerza de trabajo para poder que ellos tengan las ganancias que tengan y puedan compartir con todos los trabajadores, porque no solamente es el movimiento sindical es una parte, pero no se negocia para la dirigencia sindical, se negocia para todo el movimiento, todos los trabajadores, que eso va a repercutir en la familia, porque cuando tú negocias una convención colectiva, lo que tú te vas a lograr allí, eso va a repercutir en tu familia, en parte de la ganancia, se va a reflejar, ¿no? En tu familia. Así que yo digo que esa es una como crítica, es una falla que tenemos gran parte nuestras organizaciones, que no sabemos decirle lo que a través de los años el movimiento sindical, con luchas, muerte, sacrificio, sangre, han podido lograr hasta tener lo que tenemos en el momento y poderles brindar a los compañeros todos los beneficios que tienen. Entonces, eso es lo que puedo aportar a través del 90 que yo ingresé en la fila del movimiento sindical, y lo que hemos logrado hasta el momento, que bien o mal es convenios colectivos cada día mejores, pero que tenemos que saber vender para que los compañeros puedan darle valor a eso, y eso es lo que debemos hacer todo el movimiento sindical. Como no, Mauro, resalta la compañera Griselda que por lo general no se difunde, ¿no? Las gestiones, por así decirlo, los logros que se dan en lo que es el espacio que se logra con el nuevo código. Entonces usted decía al inicio, mencionaba algunos de los beneficios, y me llama la atención el aspecto educativo, ¿no? Ese artículo 160 que se logra, que obvio no se tenía la importancia, ¿no?, de la capacitación de los trabajadores, porque por ahí es que se puede lograr, ¿no?, lo que manifiesta la compañera, debido a que cada vez que el trabajador, por decir un ejemplo, va conociendo un poquito más en aspectos como economía política, inclusive lo que estamos haciendo, perdón, la historia de lo que es de cómo nació el sindicalismo, ¿no?, y el aspecto de legislación laboral, va conociendo poco a poco más cosas, podrá valorar. Entonces
ese aspecto educativo, la importancia que tiene para el desarrollo humano del trabajador, que entra cuando se hace el cambio del 72. Claro, definitivamente que la educación para la humanidad es vital. El conocimiento es vital para el ser humano, no solamente en los sindicatos, sino en la sociedad en sí. Sin educación, sin formación, sin conocimiento, el ser humano no evoluciona. Entonces, por eso que en una sociedad hay dos factores fundamentales que son vitales para el desarrollo de una sociedad: la educación y la salud. Por eso que los países en vía de desarrollo, subdesarrollados, como le llaman, tratan para controlar a los pueblos, a la gente, le limitan la educación, le dan la salud a cuentagotas, ¿no? Tú tienes una sociedad a veces de gente, ¿verdad?, pero enferma, no sana, porque la gente siempre tiene algo o tiene que tener una enfermedad latente que le permite caminar y pensar y todo, pero se siente enfermo, ya sea físicamente o mentalmente. Siempre el ser humano tiene un malestar. Y entonces, si no tiene conocimiento, mira, a veces la ignorancia lleva al individuo a enfermarse más, porque por ignorar hace cosas que no le va bien a su salud, ¿no? O rechaza alguna cosa que es saludable, para él la rechaza por ignorancia. Por ejemplo, te digo un ejemplo que yo vivo muy de cerca con familiares míos que no quieren tomar agua, pues. Si yo nada más tomo agua cuando tengo sed. Entonces, y prefieren tomar soda, otra cosa, esa es ignorancia, ¿no? O no entender una enfermedad que te hace sentir bien, pero que te está trabajando, como la alta presión, por ejemplo. La gente no quiere aceptar, porque si yo no tengo nada, ¿por qué voy a tomar pastillas? Porque es la muerte silenciosa. O sea, todo eso es ignorancia. O sea, el conocimiento es fundamental para la humanidad, para el ser humano. Entonces, la lucha sindical, ¿quiénes forman los sindicatos? No son personas tituladas como sindicalistas de una universidad. Son trabajadores, son artesanos, son operadores, son técnicos, ¿verdad? Electricistas, mecánicos, especialistas técnicos de farmacia, de presentadores, vendedores. Esos son los que se organizan para hacer sus sindicatos. Entonces, cuando van a luchar, entonces se encuentran que medidas por políticas económicas, como dice, la economía del país, cómo funciona la economía, cómo funciona una empresa, que no saben lo que es planificar, organizar, o que no entienden las leyes, ¿no?, los reglamentos. Entonces, todo ese dirigente sindical tiene que aprenderlo. Y la Constitución señala que reconoce el sindicalismo, ¿verdad?, el derecho a organizarse tanto los trabajadores como los empresarios y los gremios, y que reconoce de que hay que capacitarlos, y que solamente los sindicatos pueden capacitar a los sindicalistas, a los trabajadores, y el Estado, solamente 2 entes. Fíjense lo que es el código de avanzado, dice, solamente 2 entes pueden darle capacitación a los trabajadores sindicales: el mismo sindicato o el Estado, que lo hace a través del IPEL, ¿no? Entonces, ¿por qué la educación es fundamental? Porque, como dijimos, si los pueblos no se desarrollan sin educación, los sindicatos tampoco se desarrollan sin educación, sin formación. Entonces, las escuelas sindicales, el Instituto José del Carmen Tuñón, como el caso nuestro de la CNTP y los demás institutos que tienen otras centrales obreras, apuntan a enseñarles, a darles herramientas de conocimiento a los trabajadores sobre sus derechos económicos, sus derechos sociales, sus derechos políticos, culturales, su calidad de ser humano, qué significa un trabajo de calidad, qué significa trabajo decente, cómo se calcula su sobretiempo, qué es una jornada de trabajo, cómo se calculan las vacaciones, qué derecho tiene a él, porque como individuo frente al capital, él no es un instrumento ruin, él es un instrumento valiosísimo, igual que el capital. Capital humano es igual y mejor que el capital económico, sí señor. Entonces, la empresa no puede funcionar sin el capital humano.
puede tener toda la tecnología del mundo, pero necesita un capital humano que la administre y la haga funcionar. Entonces, y eso prueba una cuestión que leí estos días que decía que la sociedad es un tejido vivo formado por trabajadores y empresarios. ¿Por qué? Porque son los que producen la riqueza, son los que crean las condiciones para suplir necesidades básicas de la población. Todo trabajo es útil y necesario, y eso lo mueve la fuerza física e intelectual del ser humano. Pasa que hay algunos que quieren explotar esa fuerza física e intelectual para su propio pecunio. Ahí es donde viene la explotación. Y si el hombre, la persona es ignorante de eso, pues se presta y es más, lo defiende. Sí. Porque decía... Queda hasta exigiendo que lo exploten. Decía Malcolm X de que hay que tener cuidado con los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, si tú no lo sabes interpretar o manejar, te hacen amar a tu esclavo y odiar al que es esclavo, al que esclaviza. Te hace odiar al esclavista, te hace amar al esclavista y odiar al esclavo. Y es así, porque es una herramienta, por ejemplo, tener este medio de nosotros para divulgar y educar a los trabajadores y orientar a la opinión pública frente a lo que es la esencia sindical, es valiosísima, porque hay otros medios en manos de otra clase que vende lo contrario, ¿no? Que gracias a ellos es que la gente trabaja, y si no trabaja no tiene para comer, y que si le paga su seguro social, como dice Griselda. Le negociamos un convenio colectivo, le conseguimos grandes logros sociales, económicos a los trabajadores para él y su familia, en deporte, recreación, becas, salario, etcétera. Y después el trabajador piensa que eso se lo está dando a la empresa. Exacto. Pero sí, la empresa se lo da, pero por la lucha de los trabajadores organizados, de sus dirigentes, ¿no? Por lo que es el convenio. Pero también hay una deficiencia de nosotros como los dirigentes, que no sabemos vender, ni mercadear, ni publicitar los logros a los trabajadores. Somos muy modestos, ¿no? Entonces, es importante en este espacio, Osvaldo y compañeros que me acompañan en este momento, de que hay que destacar que la importancia que tiene la capacitación laboral y sindical. Los sindicatos deben estar exigiéndole al instituto más capacitación. No que el instituto diga, quieren estudiar, no, deben demandar, aprender para poder enfrentar con eficacia al empleador. Más en un mundo que ha cambiado, globalizado, entender qué significa eso, que han cambiado las formas de producción, que ahora la tecnología, que hay ahora terciarización, que hay outsourcing, hay un montón de cosas. ¿Cómo los sindicatos enfrentan eso si no quieren estudiar los dirigentes? Entonces la educación es fundamental. Por eso es que el 160 es una herramienta importante que tiene el código, que nos permite sacar a los trabajadores con licencia remunerada para que asistan a los seminarios y se capaciten. Y los empleadores tienen que entender que nosotros vamos preparando guerrilleros contra ellos para destruir la empresa. Porque si destruimos la empresa, ¿a dónde van a trabajar los trabajadores? Sé que eso nosotros necesitamos que los trabajadores fortalezcan la empresa, pero que le paguen con justicia su remuneración óptima, que le permita vivir con mejor calidad de ser humano. Mira, por ahí mismo, en esa idea que tiene Mauro, todavía hay empresarios, yo te lo puedo decir porque acá a través de nosotros una empresa tan grande, que se llama decir grande, que con toda la tecnología, porque está metiendo tecnología como nadie se imagina. Puede decir el nombre si quiere, compañero. Bueno, las farmacias Arrocha está ha metido un sistema. Que mandarle la factura. Ha metido un sistema de compras, de inventario, uno de los mejores sistemas que hay a nivel mundial. Pero todavía tiene una mentalidad de los años de antes del 47, porque se le ha tratado de mandar notas para que sacar compañeros que no son dirigentes sindicales para darle seminario. Eso de computadora, con esta nueva tecnología que tiene, ella debe darse cuenta de que no le está costando ningún real, de que el sindicato se lo está educando, pero todavía ella se resiste. En estos días fue el compañero Mario y el compañero Fidel allá a la empresa para decirle que dejara salir compañeros con el 160. La empresa se resiste, siempre busca una excusa de que no hay personal, no están ocupados, no le da, no hemos podido todavía
que esa empresa pueda darle permiso a través del Ministerio de Trabajo a los compañeros para poder que vengan a hacer. Los compañeros por sus propios medios, algunos cambian horarios con otros compañeros para entonces venir a los seminarios que se dan aquí de informática, de inglés, de todos los seminarios que dan aquí en la central. Pero la empresa lo niega porque hemos hecho el intento y se lo niegan a los compañeros. Entonces yo no sé qué tipo de mentalidad una empresa que dice que está en la avanzada en la tecnología y no le da permiso a los compañeros para que vengan a educarse en ese sentido, que no le va a costar ningún real y le va a favorecer a ella. Claro. Licenciado Tomás, como han estado planteando los compañeros, hemos podido observar entonces en el aspecto de educación, cuando se hace el cambio, ¿no?, en 1972, ha permitido entonces, ha ayudado al desarrollo del mismo país, porque se capacitan los trabajadores y esta capacitación no es solo para lo que es el bienestar de ellos, en el aspecto que conocerás, aprendes a sacar tus vacaciones, aprendes a esto, sino que inclusive, como bien dice la licenciada, aspectos tecnológicos que después tú aplicas, ¿no?, en tu centro de trabajo. O sea, es tan amplio, ¿no?, lo que son, poco se pones a analizar el beneficio, ¿no?, que va dando esto a lo que es el desarrollo del propio país. Bueno, permíteme antes de contestar, hacer una cuña comercial no paga, ¿no? Y que no pienso pagar de ninguna manera. Quiero recordarle a todos nuestros radio oyentes que ya está a la venta la revista Nueva Era. Esta es una revista impresa que hace nuestra central, una revista teórica producida por los trabajadores, pensando en los trabajadores y en el pueblo general. Y solo cuesta $2.50 y la puede adquirir en todos nuestros locales sindicales. Puede solicitar llamando aquí a la central y también si está en el radio de la ciudad de Panamá se la hacemos llegar. Entonces, revista Nueva Era, para que recomiendo un artículo del licenciado Augusto García sobre la inflación, la canasta básica, que ya no es tan básica nada y ya no es tan canasta porque ya no la están volviendo en canastita, ¿no? En una bolsa, en un cartuchito, sí, un cartuchito. Y es espacial, ya no es porque estaban los precios por ahí arriba. Entonces recomiendo hay un artículo bastante fácil de leer. Hay también un artículo del compañero Edward sobre las transformaciones. Entonces estoy publicitando la revista Nueva Era, $2.50, y usted se entera cómo piensan los y las trabajadoras de este país. Mira, con referente a esa revista, que te voy a tomar la palabra, mira, las organizaciones sindicales adquieren esta revista Nueva Era. Yo soy una de las que las doy a los compañeros de donde yo laboro para que lean, porque a veces la dejan allí y no las reparten. Y hay que hacer el esfuerzo y que la comenten y que nos manden los comentarios. Sí, exactamente. Así que le recomiendo que si los sindicatos la adquieran, por lo menos la distribuyan a todo y a personal de base, que son los que tienen que leer y tienen que ver qué es lo que hace el movimiento sindical a nivel nacional. Y se lució Joaquín en el diseño de las portadas de esta. Les quedó excelente. Entonces, revista Nueva Era. Pero regresando a la asesoría mía. Con la asesoría. Bueno, sí, hay que darle publicidad y darle honor a quien lo tiene, ¿no? Listo, pues, a Joaquín y al compañero Mauro por el valor de eso. Lo otro es que recordarle que nos pueden seguir en CNTP al día. Ustedes se meten en su computadora, mete CNTP al día, automáticamente va a salir el link de nuestro y la radio online. Usted puede seguir este y los demás programas en horarios diferidos, en transmisiones diferidas durante toda la semana. CNTP al día, impreso. Usted puede se da cuenta de las noticias porque hay una actualización casi de minutos diarios, se está actualizando la información. Y radio, la CNTP. Y espere, dentro de poco estamos construyendo ya CNTP Televisión también. Entonces, hacia allá vamos. Bien. Tú decías algo importante, Carranza, y que creo que Mauro ha expuesto de manera brillante, pero yo quiero sintetizarlo, el valor estratégico de cosas que se pusieron en el código que no estaban, el valor estratégico de la educación.
Y fíjate, el conocimiento, hay científicos que se han dedicado a estudiar el cerebro humano, que es uno de los órganos menos comprendido, pero más estudiado, y la primera conclusión es que el cerebro humano para vivir más necesita conocimiento. Eso es uno de los básicos. Mientras más usted conoce, más posibilidad tenga de que el cerebro dure más tiempo. Entonces, para que veamos el valor científico de esto ya. Cuando nosotros hablamos de que la convención colectiva y que la educación ha permitido desarrollar el país, es una cosa sencilla. En la convención colectiva, ¿por qué? Porque es que cuando se sienta el empresario de la empresa tal o de la rama tal a discutir con usted, discutimos aspectos de la producción y permitimos hacerla más eficiente. Es la eficiencia lo que permite el desarrollo, no la ineficiencia. Así igual. Mientras más conocimiento tenga un trabajador, más capacidades va a tener para desarrollar eficientemente la función que está desarrollando. Pero nosotros mismos hemos dicho que el conocimiento no es focalizado únicamente al problema de lo que él tiene que saber, sino que tiene que tener, como dijo Mauro, conocimiento de todos sus derechos y de todos sus deberes en lo político, en lo social, en lo económico. Mientras más consciente es el ciudadano, mayor capacidad de aportación social tiene. Eso para nosotros es estratégico, eso no es simplemente una consigna, eso es estratégico, porque nosotros sí estamos pensando en una sociedad del futuro, sin injusticia, en una sociedad de iguales. Eso es lo que estamos nosotros intentando construir, pero estamos intentando construir desde el conocimiento, no desde el asalto caprichoso del poder. No, nosotros no estamos diciendo eso. La clase aspira a poder dirigir el proceso productivo. Esa es la aspiración futura nuestra, poder dirigir el proceso productivo. Entonces, si pudiésemos medir desde 1972 para acá, bueno, yo haría un punto de inflexión, sí, para acá, pero entendiendo que hay dos modelos, se desarrollan dos modelos de desarrollo en el país totalmente distintos. Uno de 1969-70 con el general Torrijos, que planteó la industrialización del país y el desarrollo equilibrado de los tres sectores de la economía, porque no es cierto que simplemente apostó a la industria, porque también apostamos a desarrollar el agro, también apoyamos a desarrollar y a fortalecer la plataforma de servicio. Después de 1989, la invasión norteamericana, lo que nos han impuesto el modelo neoliberal, que desecha los dos primeros sectores de la economía y hace énfasis en el sector terciario. Eso ha traído transformaciones, pero ahí hemos estado también, siempre aportando. Nosotros decimos que el código no es estático, que nosotros podemos plantearnos una modificación del código, pero ¿para qué? No para hacer más fácil el despojo, que no desarrolla, que envilece, que embrutece, que retarda el desarrollo del país. Hemos dicho que se puede hacer si nos sentamos a discutir una plataforma nacional de desarrollo. Y esa es la propuesta del movimiento sindical. Lo hemos podido hacer, sí, como dice Mauro, porque es que hemos tenido, en el caso nuestro, ya son 42, 43 años de estar impartiendo educación en lo sindical, en lo técnico, en lo político, en lo ideológico, en lo económico. Y ahí no se equivoca, compañero. Hay de esos empresarios en Farmacia Rocha que entienden el valor del conocimiento, pero también entiende que si lo da el sindicato está formando gente que no le va a ser dócil a ellos. Entonces no están en contra del conocimiento, es que están en contra de que sea el sindicato, porque eso crea algún tipo de afinidad con ese trabajador, porque entiende que él va a su sindicato no solamente para que el sindicato les garantice sus derechos, sino que el sindicato lo capacita para entenderse a sí mismo y al mundo en que funciona. Entonces a eso le tiene miedo una cantidad de empresarios y de administradores que, como usted dijo, se quedaron antes de 1947. Y hay que barrerlos, pero tenemos que barrerlos en buena lid, con el conocimiento, con la organización, con la lucha. Sí, como tú dices, Tomás, y traigo con un ejemplo, ¿no? El último pliego donde estuvimos con la empresa, este es el caso de labor en productos alimenticios Pascual S.A. y nosotros le planteábamos, ¿no? Nosotros pertenecemos a X Central, a la CNTP, ahí se tiene el Instituto José del Carmen Tuñón, esto, y le decíamos, y le ofrecemos a la empresa
capacitar a los trabajadores. Queremos sentarnos con ustedes para cuando le explicamos lo del instituto, las clases que se dan, entonces pareció fantástico. Ellas mismas dicen, oye, no sabíamos, yo inclusive le decía, mi instituto está en la capacidad, ¿no?, de capacitar a los trabajadores, valga la redundancia, en lo que ustedes como empresa necesiten. Díganos en qué ustedes necesitan que se califiquen los trabajadores, en atención al cliente, en tecnología, en computadora, productividad, díganos. Si no, como no, es perfecto, nos parece todo, la señora encargaba hacer esto, me pregunta si se ha interesado. Pregunta si entonces lo recordé y dice, no, sí, la señora fulanita ya le pasamos los datos, esto, otro. Pero pasa eso, ¿no? Ese eso es lo que tú acabas de decir. El axioma sencillo, quien manda, quien paga manda. Exacto. Pero quien instruye dirige. Entonces ese es el problema. Aquí el problema es que ellos quieren quedarse en la primera fase, que como pagan pueden mandar. Y temen que nosotros instruyamos, que nosotros impartamos contenido, porque terminaríamos dirigiendo. Pero también tenemos que decirle, mire, lo que dijo Mauro, nosotros no queremos cerrar fábrica, porque es que si cerramos fábrica no hay clase obrera. Exactamente. Para nosotros queremos defender la fuente de trabajo. Lo que no creemos es que usted tenga derecho, porque se quiera apropiar de la plusvalía, que usted tenga derecho a ponerla en riesgo. Eso no lo vamos a permitir. Claro. Y estamos aquí para no permitirlo, para preservarla fuerte, para hacerla más eficiente, porque quien no se desarrolla se estanca, y el estancamiento es involución. Y cualquier especie humana, cualquiera, hasta el microorganismo más sencillo que no evoluciona, que empieza a involucionar, ¿sabe qué pasa? Termina desapareciendo. Claro, es que el kit del asunto está en que el empresario de antes de, porque estamos hablando del sindicalismo antes de, también se puede hablar del empresario de antes de. Claro. Si tú ves que hoy en día en Panamá hay una nueva generación de empresarios que son más aptos, son más adictos al diálogo, a conversar, que sus antecesores, que eran unos trogolditas, ¿no? Y estaban estigmatizados, porque cuando vean un sindicalista dice comunista. Sí, así mismo ese era su enemigo, porque el macartismo creó una idea de que todo el que lucha contra el capital o por mejores condiciones, ya sea campesino, obrero o intelectual, era comunista. Ese es el tiempo de la Guerra Fría, ¿no? Entonces se estigmatiza el movimiento obrero que lucha en la empresa, porque lo estamos luchando dentro de la empresa contra el capital, y eso es lo que asusta a veces a los trabajadores a organizarse y afiliados sindicales, piensa que están siendo conspirando contra el patrón o contra el empleador. Entonces no se afilia al sindicato por ese miedo. Le gustaría, igual que cuando tiempo los pusieron la comparación con los cristianos, los tipos crearon, pero si me ven, me van a perseguir, me van a echar los leones, mejor hago mi van en secreto. Entonces, así mismo hay gente que el sindicalismo cuando surge conspirando, pero nosotros no hacíamos reuniones en hora de trabajo porque de una vez te delataba. Tenemos que hacerlo los domingos, los seminarios eran los domingos, y no era a mí que si no hay 10 no hay seminario, no, con 3 o 4 que quisieran, uno que quisiera que tú le hablaras, tú ese lo atendía al día que fuera y en el horario que él dijera fuera de la empresa. Ese tipo de formación sindical también ha desaparecido. Ahora el sindical es una especie de autocrítica, ¿no? Nosotros también hemos aburguesado. Sí. Ahora todo es si las reuniones, si no hay refrigerio, si no hay esto, y no me dan $5 para el transporte, no voy. Eso también, como usted decía, cuando se cobraba la cuota, se convocaba a la gente, había como más sabor. Sí, cuando te cuesta la lucha más para conseguir la cosa, claro, tenía. tú te sientes con más identidad. Pero cuando a ti te lo descuentan del cheque, y todo el mundo que le cuenta el cheque dice, aunque sea $1, dice, coño, para mi $1. Todo el mundo se quiere, porque le hacen tanto descuento de seguro social, seguro educativo, cuota sindical, banco, casa. Coño, ese tipo. Entonces, eso tiene un efecto psicológico, porque el sistema te crea eso. Entonces, nosotros tenemos que entender, pues es que nosotros también igual a la otra gente lo que es la psicología del trabajo, ¿no? Porque el trabajador es un ser humano que piensa, y tal, el sistema lo tiene bombardeado permanentemente. Entonces tenemos que entender esas cosas para maniobrar frente a eso. Entonces, el empresario de hoy tiene que entender que los sindicatos son necesarios.
Las grandes empresas en el mundo son exitosas porque tienen grandes sindicatos, hay grandes diálogos, el sindicato participa en los sistemas de producción. Mira, cuando hubo la crisis del efecto tequila en México, creo que fue con no me acuerdo el presidente que estaba de turno, que se bajó la productividad en México, se devaluó la moneda. ¿Quiénes sacaron a México de la crisis? Un acuerdo de los sindicatos de la CTM con el gobierno. ¿Y cuál fue el acuerdo? Los trabajadores íbamos a mejorar la productividad, pero bajo la perspectiva de la productividad como la conciben los trabajadores. Y los sindicatos hicieron un plan de productividad y capacitaron a los trabajadores, obligaron a la empresa a entregar tecnología, educación, formación, contratar más gente, y México salió de ese estancamiento económico a ser un país de alta productividad. O sea, allá la productividad la dirigen los sindicatos, ¿no? Pero cuando el empleador es que quiere existe productividad, y entonces el trabajador tiene malicia, porque ya sabe por dónde viene el asunto. Entonces mejor es que lo hagan. No sé, si un empresario no entiende eso y no le confía en el sindicato para ver si realmente se crea una simbiosis, lo que llamamos una simbiosis entre capital y trabajo, pero de igualdad, de respeto, ¿no? Entonces eso va a haber ese problema, no va a haber ese problema. Y en Panamá estamos viendo una situación bien difícil, que yo lo veo como una amenaza, que las empresas panameñas están siendo vendidas a extranjeros, y esos extranjeros son transnacionales, y esos tipos son maleantes, esos tipos son mafiosos, saben esquilmar y enhilar, y cuando el cliente es muy fuerte lo mandan a matar inclusive. Correcto. Entonces, el sindicalismo tiene que estar preparando para esta nueva situación. La nueva cultura laboral que trae la globalización, tenemos que discutirla con los empleadores y los sindicatos. Pero si no se atreven a sentarse a hablar, porque piensan que están entrando su empresa, pues tan mal. Ahí está el problema del choque cultural, ¿no? Hay un choque. Exactamente. Entonces, tenemos que ir viendo cómo vamos modificando esa mentalidad de plusvalía que tiene el empleador frente a la necesidad, porque fíjate, los trabajadores luchan por ganar salarios para mejorar su calidad de vida, luchan para sobrevivir. Sí, aquí hay una lucha por sobrevivir, no por tener para la suntuosidad. No, es para sobrevivir. Entonces, y ahora la situación que vive en el país con una economía, la segunda más grande de América Latina, pero los trabajadores, ¿cómo estamos? Con una canasta básica, como decía Tomás, por las nubes, y que ya no es la canasta, sino la canastita. Entonces, claro, ahí está el gran reto que tenemos que debatir y discutir para producir ese cambio. Y eso el cambio lo vamos a producir cuando nosotros también le demostré yo con fuerza, como hicieron los trabajadores mexicanos a su gobierno, que ellos tenían la solución para sacar al país de la crisis. Que tienen el conocimiento. Claro. Recordarle a todos nuestros radioyentes igual que se pueden suscribir a nuestro boletín, al boletín de noticias de la CNTP, que también es un medio informativo. Estamos más rápido que el CNN, me dijeron estos días. Sí, las noticias salen aquí. Si no la leo en el boletín, la leo en CNTP, o si no lo escucho en el programa radial. Entonces no pueden retransmitir. Licenciada, estaba diciendo algo. No, lo que estaba diciendo era acerca de Mauro, con referente a lo que es el conocimiento y lo que tenemos que hacer, como dijo, repetir nuevamente, que los sindicatos tenemos la obligación de darle a conocer todo esto a las bases. Tenemos que ir ya, dejar de ser, como dice, modesto. O sea, nuestra convención colectiva tenemos que dársela a conocer a las bases. Explicar cómo llegó ahí, por qué llegó ahí. Por qué llegó exactamente, y no que es un regalo de la empresa. Por lo menos eso es lo que yo siempre hago, porque nosotros tenemos un convenio donde la empresa tiene que dar un aporte mensual cada 3 meses. Y los gerentes, muy bien, que aporte de la empresa. Digo, no, ponga ahí aporte de la cláusula tal por el convenio tal. Así es. Es que así porque tiene que ser. eso se negoció el convenio colectivo con el sindicato. Si no hubiera sido por el sindicato, no se da. Nada. Y además decirle, y ustedes lo objetaron en la mesa, porque muchas veces objetan y después entonces eso es así. Yo me he topado con eso, que te discuten, sí. beca, pero que después salen ellos mismos dando la beca y tomándose la foto. Sí, nada más dos cosas, ya como se dice, nuestro adversario ahora mismo en el tiempo. Pero 2 cositas resaltándolo, y muy bien, como dice Griselda,
por lo menos en el aspecto de que siempre donde hay empresas que hay organizaciones sindicales se desarrolla más la empresa. Claro. Hace unos años, calculo yo como unos 7, 8 años, llegó un ingeniero, ¿no?, a la empresa y modifica de acuerdo a lo que querían hacer, estaban desmejorando la producción. Y la organización, en una reunión que solicitamos con la alta esfera de la empresa, se lo dijimos: oye, esto está pasando, esto así, así, así. Y se demostró de que teníamos la razón. No tenemos que cuidar el producto, porque ese producto Claro. es hecho por nosotros. Así es. Así que nosotros es el mejor. No, y yo se lo voy a reclamar porque yo Y- crecí con y las entonces- galletas Pascual. y Yo entonces- también, pero ahora nada más son María, como María. cuatro galletas Bueno, en un paquete. por ahí estaremos tomándolo por eso el no símbolo puede de ser. Panamá. Sí, cómo no. Y muy interesante, ¿no? Y llamaba la atención también lo que decía Mauro, que es verdad, a veces hay un poco de relajamiento en cuanto a cuando en el aspecto educativo no se toma en cuenta, inclusive, pero son cositas que se pueden ir mejorando y tomando, porque a veces la misma organización cometemos el error de que ese compañero va al seminario, pero también le queremos dar, oye, te vas y te encargas de esta otra misión. No, cuando vas al seminario debe ser a eso, a estudiar, Exactamente. capacitarse solamente, que no tenga que estar saliendo, a estar haciendo diligencia en la No, organización. y una Entonces última por cosa. ahí Nosotros de repente no estamos defendiendo que hay que regresar a cobrar la cuota, pero sí de repente podemos ir donde el trabajo y decir: mira, con tu cuota hicimos esto. Claro. Claro. Entonces ya no que vamos sí. todas las Claro. quincenas a cobrarle, Sí. sino a decirle todas las quincenas: con tu dólar se hizo esto. Así Así Claro. es, así es. no, y enfatizar de que es que el sindicato no es la junta directiva. Yo creo que por ahí es que tenemos que... Así El es. sindicato es cada uno de los trabajadores. Todos los que La junta son directiva afiliados dirige. que aportan a la Así organización. mismo Así es. que, bueno, entonces de este último minuto, que por ahí creo que nos queda un mensaje final a lo que es nuestro cibernauta. Ok, gracias. Yo pienso que esta herramienta que estamos usando en la Central Nacional es una herramienta eficaz porque a través de estos medios también se educa, ¿no? Yo nada más quiero concluir con un pensamiento que me aprendí hace tiempo, que dice que el hombre que trabaja tiene que estudiar y el que estudia tiene que trabajar, porque el que trabaja y no estudia se embrutece y el que estudia y no trabaja se deforma. Como no. Un último mensaje, tiene medio minuto, licenciado Tomás. Nada en eso, ya eso fue. Con eso concluimos. Con eso concluimos. Como no, fue una Lo demás producción. está de más. Una producción de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá. Muy buenas tardes. ¿Recuerdas el sonido de tu módem conectándose a internet? ¿Recuerdas el antiguo teléfono de casa y su clásico timbre? Todo cambia y la radio también evoluciona. CNTP Radio.